Todavía recuerdo el momento exacto en que mi hija dejó de respirar con normalidad. Fue en medio de su propia fiesta de cumpleaños, con los globos rosas todavía flotando en el techo y el pastel de 3 pisos intacto sobre la mesa. Valeria tenía 7 años ese día, y mientras todos cantaban las mañanitas, ella empezó a rascarse los ojos con una desesperación que me heló el estómago. Para cuando apagó las velitas, sus párpados estaban tan hinchados que casi no podía abrirlos. Y en el centro del caos, moviéndose entre los niños con la lengua de fuera y la cola como un helicóptero, estaba el cachorro de husky que mi hermana Lorena acababa de sacar de una caja con moño rojo. Lo que hizo mi marido en ese momento fue algo que todavía no sé cómo clasificar. ¿Fue frialdad? ¿Fue crueldad calculada? ¿O fue simplemente la primera vez que vi con total claridad quién era Rodrigo de verdad? Mientras yo corría a buscar el inhalador de emergencia y les pedía a los invitados que se apartaran, mientras yo marcaba el número del médico con manos que me temblaban como si tuviera fiebre, Rodrigo estaba del otro lado del jardín, tranquilo, con una cerveza en la mano, mirando el partido en el celular como si en su casa no estuviera pasando absolutamente nada. Pero para entender todo esto, tengo que llevarte a antes, a cuando todavía creía que mi vida era exactamente lo que parecía. Me llamo Camila Rivas de Montoya, tengo 34 años, vivo en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, y durante mucho tiempo fui de esas personas que creen que si trabajas duro, si eres buena persona, si haces las cosas bien, la vida te recompensa. Crecí con esa idea. Me la enseñaron en la casa de mis padres, en Coyoacán, donde mi mamá doña Esperanza cocinaba de más para que siempre hubiera suficiente para quien llegara, y mi papá don Ernesto se levantaba a las 5 de la mañana sin quejarse 30 años seguidos. Aprendí que el esfuerzo valía, que la familia era lo más importante, que una mujer decente cuida su hogar sin descuidar su dignidad. Estudié Administración de Empresas en la UNAM, trabajé 4 años en una distribuidora de materiales de construcción antes de lanzarme sola, y a los 28 abrí mi propia papelería con servicios de impresión y diseño en la Avenida Insurgentes. No era un negocio enorme, pero era mío. Pagaba renta, pagaba a 2 empleadas, pagaba mis propias cuentas. Eso para mí valía más que cualquier título colgado en la pared. Conocí a Rodrigo Montoya en una boda. Él era el primo del novio, tenía 32 años, trabajaba como ingeniero civil para una constructora del Estado de México, y era de esos hombres que parecen seguros sin necesidad de demostrarlo a gritos. Alto, moreno, con una sonrisa tranquila que me desarmó desde el primer momento. Bailamos una pieza norteña de manera completamente ridícula, porque ninguno de los dos sabía bailar norteño, y nos reímos tanto que terminamos sentados en las escaleras del salón con 2 platos de arroz con mole que nadie había reclamado. Salimos 6 meses. Nos casamos por el civil y por la iglesia el mismo año. Compramos nuestro departamento en Del Valle con un crédito del Infonavit y otro pedazo que pusimos de nuestros ahorros, 180,000 pesos de enganche que juntamos con disciplina de hormiga. 3 años después nació Valeria, y te juro que nunca había sentido algo así. Esa mezcla de miedo absoluto y amor que no cabe en el pecho. Valeria llegó con su propio drama desde el principio. A los 4 meses le detectaron alergia a los ácaros. A los 8 meses, alergia al polvo. Para cuando cumplió 2 años, la pediatra alergóloga, la doctora Fuentes, nos sentó a Rodrigo y a mí y nos explicó con paciencia de maestra de primaria que nuestra hija tenía un sistema inmune hiperactivo y que debíamos tener cuidado especial con los animales de pelo o pluma. Nada de perros, nada de gatos, nada de hámsters, nada de conejos. La exposición sostenida podía desencadenar crisis asmáticas. Nos dio una lista impresa. La guardé en el cajón de mi buró. La repasé tantas veces que me la sé de memoria. Rodrigo estuvo presente en esa consulta. Asintió. Dijo que entendía. Lo vi firmar el consentimiento para el tratamiento con gotas sublinguales que Valeria tomó cada mañana durante 2 años. Eso es importante, que él estuvo ahí, que lo sabía. Nuestra vida en el departamento era pequeña pero ordenada. Yo abría la papelería a las 9, recogía a Valeria del kinder a las 2, pasábamos la tarde juntas haciendo tarea o viendo caricaturas, mientras yo contestaba pedidos por WhatsApp.
Rodrigo llegaba entre 7 y 8 de la noche, a veces con tráfico hasta las 9, y cenábamos los tres en la mesa del comedor con el televisor apagado, porque eso lo habíamos acordado desde que éramos novios. La cena era para hablar, no para ver pantallas. Los fines de semana íbamos al mercado de Jamaica a comprar flores para la sala, desayunábamos en la fonda de Doña Chole en la esquina, llevábamos a Valeria al parque de Tlalpan cuando el tiempo lo permitía. Era una vida sin lujos, pero sin deudas que no pudiéramos pagar. Rodrigo ganaba 32,000 pesos al mes. Yo sacaba entre 25 y 40, dependiendo del mes. Teníamos un carro, un Aveo gris del 2019 que ya necesitaba frenos nuevos, y el departamento, que era nuestro, aunque todavía le debiéramos 12 años al banco. Mi hermana Lorena es 3 años menor que yo. Siempre fuimos cercanas, de esa manera complicada que tienen las hermanas. Peleábamos seguido, pero nos queríamos con fiereza. Lorena es maestra de preescolar. Vive en Iztapalapa con mi mamá desde que terminó su relación con un tipo llamado Gabriel, que no vale ni mencionar. Y es de las personas más impulsivas que conozco. Actúa antes de pensar. Siempre lo ha hecho. De niña regaló el suéter nuevo que le había comprado mi mamá porque una compañera del salón tenía frío. A los 16 años le cortó el cabello a una muñeca de porcelana de colección porque quería modernizarla. Lorena no es mala persona. Lorena simplemente no mide las consecuencias. Pero lo del husky fue diferente. Lo del husky me costó creer que fue solo impulsividad. La semana antes del cumpleaños de Valeria, Lorena me llamó un martes por la noche, cuando yo ya estaba en pijama revisando facturas en la cama. «Camila, ¿qué le vas a regalar a la niña para su cumpleaños?», me preguntó con esa voz que le conozco desde que éramos chicas. Esa voz de quien ya tomó una decisión y solo pregunta para hacer como que consulta. «Ya le compré una bicicleta», le dije, «y unos materiales para pintar. Ya sabes que a ella le encanta pintar». «Ay, qué bonito», dijo Lorena, y noté algo raro en su tono, como cuando alguien dice «qué bonito», pero está pensando «qué aburrido». «Oye, ¿y si yo le traigo algo especial? ¿Algo que la sorprenda de verdad?» «Lorena», le dije porque la conozco, ¿ya compraste algo?» Hubo una pausa de 2 segundos que lo decía todo. «Todavía no lo tengo en mis manos», dijo. «¿Qué es?» «Es una sorpresa, Cami. Déjame ser tía». Debí haberle dicho que no en ese momento. Debí haberle preguntado más. Pero estaba cansada, tenía 3 facturas sin cuadrar, y Valeria había llorado esa tarde porque una niña del colegio le dijo que su mochila era fea. Le dije a Lorena que sí, que claro, que ella siempre tan detallista, y colgué sin imaginar lo que estaba autorizando. El sábado del cumpleaños amaneció nublado pero sin lluvia, de esos días grises de noviembre en la Ciudad de México que huelen a tierra mojada y a tamales. Decoré el jardín de la vecina de arriba, la señora Consuelo, que nos prestó su terraza grande porque en nuestro departamento no cabíamos. Compré globos rosas y morados, puse una mesa larga con mantel de plástico estampado, encargué el pastel a la repostera del mercado, preparé sándwiches y chilaquiles y una hielera llena de refrescos. Llegaron 15 niños del colegio de Valeria, mis papás, mi mamá, 3 vecinas, la cuñada de Rodrigo con sus hijos. Rodrigo llegó al mediodía con una caguama y cara de quien viene de ver el partido, no de quien estuvo comprando globos de última hora como le había pedido. Me dijo que se le había olvidado lo de los globos. Le dije que no importaba, que ya tenía suficientes. Me dijo que olía bien la comida. Se fue a sentar con su cuñado. Todo iba bien. Valeria estaba feliz, con su vestido de princesa morado que le había costado 350 pesos en el tianguis de Tepito y que para ella valía más que cualquier cosa de boutique. Corría entre los niños, reía, ya estaba hillando la bicicleta nueva con los ojos brillantes. Y entonces llegó Lorena. Llegó con una caja de cartón con agujeros, grande, con un moño rojo enorme pegado encima. Y antes de que yo pudiera preguntarle nada, antes de que pudiera leer la situación, Lorena gritó: «¡Valeria! ¡Ven a ver lo que te traje, mi amor!». El cachorro salió de la caja como una pequeña tormenta blanca y gris, un husky siberiano de no más de 2 meses, con los ojos azules más increíbles que había visto en mi vida y una energía que parecía no tener límite. Los niños gritaron de emoción. Valeria se tiró al piso a abrazarlo sin pensarlo 2 veces. Y yo me quedé paralizada, con un vaso de Jamaica en la mano, sintiendo cómo el mundo se me descolocaba del lugar.
Lorena, dije en voz baja, caminando hacia ella. Lorena, Valeria es alérgica. Mi hermana me miró con una sonrisa todavía en la cara. Ay, Cami, pero si ya tiene 7 años, ya creció, seguro ya se le pasó. Fue entonces cuando escuché la tos de Valeria. Una tos seca, corta, como si algo le raspara por dentro. Me volteé a verla y la encontré todavía abrazada al cachorro, con la carita enterrada en el pelo blanco y gris del animal, sonriendo con esa sonrisa de 7 años que no sabe que el mundo puede hacerle daño. El husky le lamía la mejilla con entusiasmo desmedido y Valeria reía, pero entre carcajada y carcajada había algo más. Un silbido pequeño, casi imperceptible, casi. Me acerqué rápido, con el corazón ya disparado. Valeria, mi amor, suelta al perrito un momento. Mamá, no, es mío, la tía Lorena me lo regaló. Ya sé, pero un momento, ¿sí? Ven conmigo. La tomé de la mano y la aparté del cachorro. Sus ojos ya estaban ligeramente rojos en las comisuras. Nada dramático todavía, pero yo conozco los ojos de mi hija como conozco la palma de mi mano. Le pregunté si le picaban y ella me dijo que sí, pero que no importaba, que el perrito era lo más bonito del mundo y que le iba a poner de nombre Nieves. Lo dijo con tanta convicción que me partió el corazón por adelantado, porque yo ya sabía lo que venía. Busqué a Rodrigo con la mirada. Estaba al fondo del jardín, sentado en una silla de plástico blanca junto a su cuñado Fermín, con una caguama a medio tomar y el celular en la mano. No estaba viendo el partido, como pensé al principio. Estaba leyendo algo, con una expresión que no era de preocupación ni de sorpresa. Era de concentración, como quien revisa sus mensajes en el trabajo. Me acerqué a él con Valeria de la mano. Rodrigo, dije, y usé el tono que usas cuando quieres que alguien te entienda sin que los demás escuchen. El perro, Valeria ya está reaccionando. Él levantó la vista del celular con calma, me miró. Luego miró a Valeria. Luego volvió a mirarme a mí. ¿Ya tiene síntomas? Le pican los ojos y ya tosió 2 veces. Pues sácale el inhalador, dijo, y volvió la vista al celular. Me quedé parada ahí, con mi hija de la mano, esperando algo más. No sé qué esperaba exactamente, que se levantara, que fuera a hablar con Lorena, que hiciera algo. Pero Rodrigo no hizo nada más. Cambió de pantalla en su teléfono con el pulgar y le dijo algo a Fermín en voz baja que los dos rieron. Respiré hondo. Fui por el inhalador. Lo tenía en mi bolsa, como siempre, porque aprendí desde que Valeria tenía 3 años que una mamá con hija alérgica no sale de casa sin el inhalador de emergencia, sin las gotas antihistamínicas y sin el número de la doctora Fuentes guardado en favoritos. Le di 2 aplicaciones a Valeria y le expliqué con la voz más tranquila que pude que el perrito tenía que quedarse afuera un rato. Ella protestó, lloró un poco, pero accedió porque a los 7 años todavía confías en tu mamá. Entonces fui a hablar con Lorena. La encontré tomándose una selfie con el cachorro en brazos, rodeada de 3 mamás del colegio que no paraban de decir que el perro era adorable y que qué afortunada era Valeria. Lorena sonreía con esa sonrisa grande que tiene cuando cree que hizo algo bien. Me planté frente a ella y esperé a que me mirara. Lorena, necesito hablar contigo. Ella le entregó el cachorro a una de las mamás y se acercó a mí con gesto de quien espera que le den las gracias. ¿Verdad que fue buena idea?, dijo. Lo vi en un anuncio de Facebook y dije, esto es exactamente lo que Valeria necesita, un compañero. Los huskies son súper inteligentes, Cami, te juro que... Lorena, la interrumpí. Hablé despacio, muy despacio. Valeria es alérgica al pelo de animal. Te lo dije cuando Valeria tenía 2 años. Te lo dije cuando Gabriel quería traer un gato al departamento donde vivías y te pedí que no lo hicieras porque Valeria iba a pasar tiempo ahí. Te lo dije en Navidad pasada cuando los niños de la vecindad tenían un perro y le pediste a Valeria que lo acariciara y yo tuve que separarlos. ¿Me estás diciendo que no lo sabías? Lorena abrió la boca y la cerró. Por un segundo, solo un segundo, vi algo cruzar por su cara. No era culpa exactamente, era más parecido a la incomodidad de quien sabe que metió la pata, pero no quiere admitirlo del todo.
Cami, ya tienes 7 años. Las alergias de los niños a veces se van solas. Yo leí que... ¿Tú leíste? Sentí que algo se me tensaba en el pecho. ¿Leíste dónde, Lorena? ¿En Facebook? ¿En el mismo lugar donde viste el anuncio del cachorro? No seas exagerada, dijo ella, y ahí estaba. Ahí estaba el tono. Ese tono que me conoce desde que éramos chicas. Ese tono de hermana menor que dice, no seas exagerada, cuando no quiere enfrentar que hizo algo mal. Los niños necesitan animales, es comprobado. Ayuda al desarrollo emocional, a la responsabilidad. Yo soy maestra, Cami, algo sé de niños. Eres maestra de preescolar, no alergóloga, dije. Y mi hija ya tiene los ojos rojos y lleva 2 aplicaciones del inhalador en lo que va de su propia fiesta de cumpleaños. Lorena me miró, y entonces dijo algo que no me esperaba. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me lleve el perro? Ya lo compré, ya está aquí. Ya Valeria lo guió y lo abrazó y ya le puso nombre. Si me lo llevo ahora, vas a ser tú la que la haga llorar en su cumpleaños, no yo. Me quedé sin palabras durante 3 segundos completos. 3 segundos en los que procesé lo que mi hermana acababa de decirme. Que el problema no era el perro, que el problema iba a ser yo si intentaba proteger a mi hija. Lorena, dije al final, con una voz que ya no era tranquila, sino simplemente plana. Este perro no puede quedarse en mi casa. Bueno, pues ya verán, dijo ella, y se dio la vuelta para ir por su vaso de Jamaica. Me quedé parada en medio del jardín decorado con globos rosas y morados, con el ruido de 15 niños a mi alrededor y el olor a chilaquiles y a pastel de 3 pisos, y sentí por primera vez en mucho tiempo esa sensación de estar completamente sola en medio de mucha gente. Volví con Valeria. La senté en una silla lejos del perro, que en ese momento estaba siendo pasado de brazo en brazo entre los niños, como si fuera un juguete de peluche vivo. Los ojos de mi hija seguían rojos. No habían empeorado, pero tampoco habían mejorado. Mami, ¿cuándo puedo jugar otra vez con Nieves? Ahorita, mi amor, dame chance. Fui a buscar a Rodrigo por segunda vez. Esta vez me paré frente a él y no me moví hasta que guardó el celular. Rodrigo, necesito que me ayudes a manejar esto. Lorena no quiere llevarse al perro. Valeria está reaccionando. Necesito que hables con tu cuñada, con los papás de los niños, con alguien, para que el perro se quede en otro lado mientras terminamos la fiesta y luego vemos qué hacemos con él. Rodrigo me miró con una expresión que en ese momento interpreté como cansancio. Ahora sé que no era cansancio. Camila, no voy a ponerme a pelear con tu hermana en el cumpleaños de la niña. Ya sabes cómo se pone Lorena. No te estoy pidiendo que peleen, te estoy pidiendo que me ayudes. Ya le diste el inhalador, ¿no? Pues ya, estás exagerando. Esa palabra otra vez, exagerando, la misma que usó Lorena, como si las dos hubieran ensayado. Me di la vuelta y fui yo sola a hablar con la señora Consuelo, la dueña de la terraza, que con toda la buena voluntad del mundo aceptó llevarse al cachorro a su departamento durante el resto de la fiesta. Le expliqué la situación en 30 segundos y ella no me cuestionó ni una sola vez. Tomó al perro en brazos, le dijo a Valeria que Nieves iba a descansar un ratito y se lo llevó sin drama. Valeria lloró 10 minutos. Luego vio el pastel y se le pasó. La fiesta continuó. El pastel se cortó, se cantaron las mañanitas. Valeria sopló las velitas con los ojos todavía un poco rojos, pero respirando mejor. Comieron todos. Los niños corrieron. La tarde gris de noviembre se fue poniendo más oscura sin que cayera la lluvia. Y yo estuve presente en todo eso, sonriendo, sirviendo refrescos, tomando fotos, pero con una parte de mi cabeza que no paraba de procesar lo que había pasado. No solo lo de Lorena, lo de Rodrigo. Cuando los invitados se fueron y yo empecé a recoger los platos y a doblar el mantel de plástico estampado, Rodrigo se acercó a mí por primera vez en toda la tarde sin que yo lo buscara. «Oye», dijo, «¿qué vamos a hacer con el perro?» Lo miré. «Eso mismo te pregunté yo hace 3 horas», dije. «No seas así, Camila». «¿Cómo estoy siendo, Rodrigo?» Él suspiró. Se pasó la mano por el pelo. «A ver, piénsalo», dijo. «Quizás no sea tan grave. Quizás si el perro está en el jardín o en la azotea, Valeria no tiene contacto directo y...»
No tenemos azotea, vivimos en un departamento. Pues en la terraza de la señora Consuelo. La señora Consuelo no tiene por qué hacerse cargo del perro de nuestra cuñada. De tu hermana, me corrigió. Del perro que nadie pidió, dije yo. Hubo un silencio. Rodrigo miró hacia donde Valeria estaba sentada con su abuela, mi mamá doña Esperanza, revisando los regalos con esa concentración de quien abre cada caja como si fuera un misterio del universo. Mira, dijo Rodrigo y bajó la voz. A mí me parece que estás haciendo un problema más grande de lo que es. Lorena lo hizo con buena intención. Con buena intención se puede hacer daño igual, dije yo. Camila, volvió a suspirar. No todo tiene que ser una guerra. Yo no empecé ninguna guerra. Nadie dijo que empezaste. Rodrigo, nuestra hija tuvo que usar el inhalador en su propio cumpleaños. Él asintió, lento, como quien concede un punto menor en una discusión sobre algo sin importancia. Ya sé, pero ya pasó, ya está bien. ¿Por qué no disfrutamos lo que queda de la tarde? Lo que quedaba de la tarde, como si eso fuera lo que importaba. Esa noche, cuando Valeria ya dormía abrazada a su nueva bicicleta porque insistió en meterla al cuarto, y yo estaba lavando los platos con el agua demasiado caliente porque necesitaba sentir algo concreto en las manos, me pregunté por primera vez si Rodrigo y yo hablábamos el mismo idioma. No me refiero al español, me refiero al idioma de lo que importa. Porque para mí, ese día había sido una señal, no de que Lorena fuera mala persona, sino de que algo en mi vida estaba desajustado de una manera que yo no había querido ver. Y la reacción de Rodrigo, esa calma que en otro tiempo me pareció fortaleza, esa noche me pareció otra cosa. Me pareció indiferencia con buena postura. Me fui a la cama sin decirle nada más. Él llegó al cuarto 20 minutos después, se metió debajo del cobertor sin preguntarme cómo estaba, y en 5 minutos ya roncaba. Yo me quedé mirando el techo durante 2 horas. Los días siguientes fueron una negociación silenciosa sobre el perro. Lorena insistía en que Valeria podía adaptarse. Mi mamá doña Esperanza decía que quizás con baños frecuentes el husky no generaba tanta alergia. Rodrigo no decía nada, que era su manera de decir que no quería involucrarse. Y yo, como siempre, fui la que llamó a la doctora Fuentes, la que preguntó, la que tomó notas. La doctora Fuentes fue muy clara. Exposición sostenida a pelo de husky en una niña con historial de crisis asmáticas era un riesgo real, no hipotético, real. Me lo dijo con esa paciencia suya de médica acostumbrada a repetirles las cosas a los papás que no quieren escuchar, y cuando le conté lo del cumpleaños, guardó silencio un momento. Camila, me dijo al final, el perro no puede vivir con Valeria, y punto. Imprimí el correo que me mandó después con el resumen médico. Lo puse sobre la mesa del comedor una noche antes de cenar. Esto es lo que dice la doctora Fuentes, le dije a Rodrigo. Él lo leyó. Tardó menos de 1 minuto. Pues habrá que hablar con Lorena, dijo, y se sirvió más arroz. ¿Y quién le habla? Tú, es tu hermana. Respiré por la nariz. Rodrigo, necesito que esto lo manejemos juntos, que no sea yo contra mi hermana, sino que seamos nosotros dos los que le expliquemos que el perro no puede quedarse. Camila, yo no me voy a meter en un problema entre hermanas. No es un problema entre hermanas, es un problema de salud de nuestra hija. Él me miró, luego miró el papel de la doctora Fuentes, luego volvió a mirarme. Ya sé que es serio, dijo. Pero tú lo manejas mejor que yo esas conversaciones. Lorena te hace más caso a ti. Era mentira y los dos lo sabíamos. Lorena no me hacía más caso. Lorena me ignoraba con más elegancia porque yo era la hermana mayor y había cierta dinámica instalada desde la infancia que ninguna de las dos habíamos desarmado del todo. Pero Rodrigo necesitaba una razón para no moverse de su silla y esa le servía. Esa noche, mientras Valeria dormía, me senté en el baño con la tapa del inodoro cerrada, la espalda contra la pared fría y el teléfono en las manos, y estuve a punto de llamar a mi mamá. Pero pensé en lo que me diría doña Esperanza. Me diría que Lorena lo hizo con amor. Me diría que las hermanas se tienen que perdonar. Me diría que Rodrigo es buen hombre y que los hombres no son para estas cosas. Me lo diría con toda la ternura del mundo,
y con toda la inutilidad del mundo. Así que no llamé. Me quedé sentada en ese baño de 1,5 por 1,5 con el olor a jabón de lavanda que usaba Valeria y el zumbido del extractor, y sentí que me hundía. No de golpe, sino de esa manera lenta en que uno se hunde cuando lleva demasiado tiempo sosteniendo cosas que no le corresponde sostener sola. Los siguientes días fueron los peores. No porque pasara algo nuevo, sino porque nada pasó. El perro seguía en casa de la señora Consuelo, que había tenido la generosidad enorme de aceptarlo temporalmente, pero que a la semana ya me estaba mandando mensajes con carita de perrito triste, diciendo que el animal ladraba de noche y que ella tenía presión alta. Lorena no llamó a preguntarme cómo estaba Valeria. Rodrigo llegaba tarde del trabajo, cenaba, veía algo en el teléfono y se dormía. Y yo seguía abriendo la papelería a las 9, recogiendo a Valeria a las 2, preparando la cena, lavando los platos. Un martes por la mañana, 10 días después del cumpleaños, Valeria se despertó con los ojos hinchados. No había estado cerca del perro en días, pero los alérgenos se quedan en la ropa, en el pelo, en las manos. La señora Consuelo había bajado a saludarla el domingo con el perro en brazos y yo no estaba en casa. Rodrigo estaba. No le dijo nada. Me lo contó Valeria sin darse cuenta, mientras le ponía las gotas en los ojos. El perrito bajó a verme, me dijo con la voz de quien cree que eso es una buena noticia. Lo trajo la señora Consuelo. Papá nos tomó una foto. Me quedé quieta con el gotero en la mano. ¿Papá estaba ahí? Sí, dijo que Nieves era muy bonito. Cerré el gotero. Lo puse sobre la repisa del baño con mucho cuidado para no tirarlo. Y entonces fui a la cocina, donde Rodrigo estaba tomando café antes de irse al trabajo, y le pregunté con la voz más plana que pude. ¿El domingo dejaste que la señora Consuelo le acercara el perro a Valeria? Rodrigo levantó la taza. Me miró por encima del borde. Bajó ella sola con el perro. ¿Yo qué iba a hacer? ¿Correrla? Sí, dije. Exactamente eso. Hubo un silencio. Camila, no voy a hacerle un desaire a la señora Consuelo, que nos está haciendo el favor de tener al perro. Rodrigo, Valeria tiene los ojos hinchados esta mañana. Él bajó la taza, la puso sobre la mesa, miró hacia el pasillo, hacia donde estaba el cuarto de Valeria. ¿Está bien? Por ahora. Pero si esto sigue, vamos a terminar en urgencias. No exageres. Esa palabra de nuevo. La tercera vez en 10 días. Y algo en mí, algo que había estado aguantando desde la fiesta, desde esa primera noche mirando el techo, se quebró de una manera silenciosa. No lloré, no grité. Solo sentí que algo terminaba de acomodarse en mi cabeza de una forma que ya no iba a poder ignorar. Está bien, dije, ya entendí. Rodrigo se terminó el café, tomó su mochila y se fue al trabajo. Y yo me quedé en la cocina, parada frente a la taza vacía que él había dejado sobre la mesa sin lavar, y tomé una decisión. Esa tarde, después de recoger a Valeria del colegio y de instalarla en la mesa con sus colores y su cuaderno de dibujo, saqué mi teléfono y busqué el número de una persona que no llamaba desde hacía casi 2 años. Se llamaba Beatriz Solano. Habíamos estudiado juntas en la UNAM, en la misma carrera, y ella se había especializado en Derecho Familiar. Nos habíamos perdido de vista después de que yo me casé y ella se mudó a Guadalajara, pero seguíamos en contacto por Instagram con la frialdad cómoda de las amistades que sobreviven en redes sin exigir nada. Le mandé un mensaje directo. Betty, ¿tienes un momento para hablar? Necesito preguntarte algo. No es urgente, pero sí es importante. Respondió en 20 minutos. Claro, Cami, te llamo en 1 hora. Salí al pasillo mientras Valeria dibujaba. Cerré la puerta con suavidad. Beatriz me llamó a las 6:20. Tenía la misma voz de siempre, directa y cálida al mismo tiempo. Esa voz de quien escucha de verdad. Le conté todo. No solo lo del perro y el cumpleaños. Le conté la reacción de Rodrigo. Le conté el patrón de los últimos años, las veces que yo había manejado sola las cosas de Valeria, las veces que él había estado presente en cuerpo pero ausente en todo lo demás. Le conté que nuestra hija había sido expuesta al alérgeno otra vez porque su padre no supo o no quiso decirle que no a la vecina.
Le conté que me sentía sola dentro de mi propio matrimonio. Beatriz escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio de 5 segundos. Camila dijo, ¿tú tienes acceso a los documentos del departamento? El crédito del Infonavit, las escrituras, todo eso. No me esperaba esa pregunta. O sí me la esperaba, en algún lugar muy al fondo, y por eso la llamé a ella y no a otra persona. Están en el cajón del estudio, dije. Los dos firmamos. Bien, dijo Beatriz. No te estoy diciendo que vayas a hacer nada todavía, pero quiero que sepas que en un régimen de sociedad conyugal, que es lo más común cuando se firma ante notario sin especificar lo contrario, los bienes adquiridos durante el matrimonio son de los dos. El departamento, el carro, los ahorros, todo. Sentí algo frío recorrerme la espalda, no de miedo, de claridad. ¿Y si yo quisiera saber más sobre cómo funciona eso? Nos tomamos un café virtual esta semana y te explico todo, dijo Beatriz. Sin que tengas que tomar ninguna decisión todavía, solo para que tengas información. Porque Camila, y esto te lo digo como amiga, no como abogada, una mujer sin información está en desventaja, y tú mereces no estar en desventaja. Colgué el teléfono y me quedé parada en el pasillo oscuro de mi departamento, escuchando a Valeria cantarle algo a sus dibujos desde el otro lado de la puerta. Una canción inventada, de esas que hacen los niños que todavía no saben que el mundo tiene dientes. Respiré hondo. Fui al estudio. Abrí el cajón de abajo, el que siempre estaba un poco trabado y había que jalar con fuerza. Saqué la carpeta azul donde guardábamos los documentos importantes, las escrituras del departamento, el contrato del Infonavit, el acta de matrimonio, las pólizas del seguro. Todo estaba ahí, en orden, porque yo era quien los ordenaba. Los saqué uno por uno y los puse sobre el escritorio bajo la luz de la lámpara. Y por primera vez en 10 días, no me sentí sola. Me sentí, por el contrario, como alguien que acaba de encontrar un mapa en medio de un bosque que creía no tener salida. No sabía todavía a dónde llevaba ese mapa, pero lo tenía en las manos, y eso era suficiente para esta noche. Saqué el celular y le tomé fotos a cada documento, despacio, con cuidado, sin que me temblaran las manos. Luego los volví a doblar, los guardé en la carpeta azul, empujé el cajón trabado hasta que hizo clic y apagué la lámpara del estudio. Cuando entré al cuarto de Valeria, ella levantó la vista de su cuaderno y me mostró el dibujo que había estado haciendo. Era un perro blanco y gris con los ojos azules, rodeado de flores amarillas con los ojos azules más grandes que hubiera podido dibujar. Me lo mostró con esa sonrisa que me rompe el pecho cada vez que la veo, esa sonrisa que no sabe todavía que el mundo cobra por las cosas bonitas. Se llama Nieves, mami, dijo, pero en el dibujo vive en un jardín y no le hace daño a nadie. La abracé sin decirle nada. Y decidí que era hora de que el mundo real también dejara de hacerle daño a mi hija, aunque para eso tuviera que desmantelar cosas que habían tardado años en construirse. La videollamada con Beatriz fue un martes por la noche, cuando Valeria ya dormía y Rodrigo había salido a comprar cigarros, que era su manera de salir a no volver hasta las 11. Beatriz apareció en la pantalla con su cara de siempre, directa, sin rodeos, con una libreta abierta frente a ella y un café que ya debía estar frío. Me explicó todo con paciencia: el régimen de sociedad conyugal, los bienes gananciales, el hecho de que el departamento de Del Valle, comprado con crédito del Infonavit y enganche de 180,000 pesos de nuestros ahorros conjuntos, era legalmente de los dos. El aveo gris del 2019 también. Las cuentas bancarias compartidas también. Beatriz me dijo algo que me quedó grabado como hierro caliente. Camila, la ley no premia a quien más aguantó, premia a quien actuó con información. Le pregunté qué necesitaba para estar preparada. Me dijo que tuviera copias de los documentos, acceso a los estados de cuenta y, sobre todo, que no tomara ninguna decisión en caliente, que esperara, que observara, que siguiera juntando información. Eso hice durante las siguientes 3 semanas. Observé, y lo que observé me fue doliendo de una manera que ya no era sorpresa, sino confirmación. Rodrigo no preguntó ni una vez más cómo estaba Valeria de sus alergias. No llamó a la señora Consuelo para aclarar lo del perro. No habló con Lorena. No hizo nada. Seguía llegando tarde, cenando, mirando el teléfono, durmiendo.
como si el mundo fuera un tren que pasaba por la ventana y él estuviera sentado muy cómodo viéndolo pasar. Un sábado, 3 semanas después del cumpleaños, Lorena apareció en mi puerta sin avisar. Traía una bolsa de pan dulce de la panadería de la esquina, esa que a las dos nos gustaba desde niñas, y una sonrisa que quería decir que venía a hacer las paces, sin decirlo con palabras. La dejé entrar, le puse café, nos sentamos en la mesa del comedor. Hubo 10 minutos de conversación sobre nada. El trabajo, mi mamá, el frío que ya se estaba sintiendo en noviembre. Lorena comió 2 conchas con la concentración de quien sabe que viene lo difícil y quiere retrasar el momento. Fui yo quien abrió el tema. Lorena, necesito que me digas algo con honestidad. ¿Sabías que Valeria era alérgica cuando compraste el perro? Ella bajó la concha a la mesa, me miró. Cami, con honestidad, repetí. Hubo un silencio de 4 o 5 segundos que lo dijo todo antes de que ella abriera la boca. Sí lo sabía, dijo al final, pero pensé que ya había crecido suficiente, y pensé que si se lo daba y la niña se ponía feliz, tú no ibas a poder decirle que no, que ibas a encontrar la manera de que funcionara. Me quedé mirándola. ¿Me estás diciendo que contaste con que yo iba a resolver el problema que tú ibas a crear? Lorena no contestó de inmediato. Se miró las manos. No lo pensé así exactamente, dijo. ¿Cómo lo pensaste exactamente, Lorena? Pensé que Valeria necesitaba algo especial, que tú siempre le das las cosas prácticas, la bicicleta, los colores, y yo quería ser la tía que le da la cosa mágica, el recuerdo. El recuerdo, repetí despacio. Mi hija tiene los ojos de un sistema inmune que trabaja en su contra. El recuerdo que le dejaste fue el inhalador en su propia fiesta de cumpleaños. Lorena levantó la vista, y por primera vez desde el día del cumpleaños, vi algo en su cara que no era defensiva. Era vergüenza real. No la incomodidad de quien fue descubierta, sino la vergüenza de quien se ve a sí misma con claridad por primera vez. Tienes razón, dijo. Solo eso. 2 palabras. Pero eran las 2 palabras que yo había necesitado escuchar desde aquel sábado de noviembre, con los globos rosas y el pastel intacto. No le dije que todo estaba bien, no le dije que no importaba, porque sí importaba, pero le dije que la quería, que siempre la iba a querer, y que necesitaba que entendiera que ser tía no era solo dar la cosa mágica, era también aprender a proteger a la niña cuando la cosa mágica podía hacerle daño. Lorena lloró un poco. Comió otra concha. Me prometió que el perro iba a encontrar una familia adoptiva esa misma semana, que ya había estado hablando con una compañera del trabajo que tenía jardín y quería un husky. Le creí, y cumplió. Nieves, el cachorro de ojos azules que Valeria había dibujado rodeado de flores, se fue a vivir con la compañera de Lorena 7 días después. Valeria lloró esa noche 20 minutos, y luego me pidió que la dejara pintar el cuarto de rosas. Le dije que sí. Con Rodrigo fue diferente, completamente diferente, porque Lorena había actuado por impulsividad y por esa necesidad de ser la protagonista del momento, que es un defecto, sí, pero es un defecto humano. Lo que Rodrigo había hecho era otra cosa. Rodrigo había visto a su hija reaccionar alérgicamente en su propia fiesta y había seguido mirando el celular. Rodrigo había dejado que la vecina le acercara el perro a Valeria el domingo porque no quería hacerle un desaire a la señora Consuelo. Rodrigo me había dicho que estaba exagerando 3 veces en 10 días. Y Rodrigo, cuando yo le puse el papel de la doctora Fuentes sobre la mesa, lo había leído en menos de 1 minuto y se había servido más arroz. Eso no era impulsividad, eso era una elección, repetida, sostenida, cómoda. Lo enfrenté un domingo por la mañana. Valeria estaba en casa de mis papás, porque los domingos era cuando don Ernesto le enseñaba a hacer aviones de papel y doña Esperanza le enseñaba a hacer gorditas, y yo sabía que teníamos al menos 4 horas. Rodrigo estaba tomando café en la sala con el periódico deportivo abierto en las piernas. Le pedí que cerrara el periódico. Me miró con cara de quien espera que le digan que hay que pagar algún recibo. Rodrigo, necesito que hablemos de algo serio y necesito que me escuches de verdad, sin el periódico, sin el teléfono, solo los 2. Dobló el periódico, lo puso sobre el sillón, cruzó los brazos. Dime. Respiré.
El día del cumpleaños de Valeria, mientras yo corría a buscar el inhalador y le pedía a los invitados que se apartaran del perro, tú estabas sentado con una caguama mirando el celular. Te busqué 2 veces. Las 2 veces me dijiste que estaba exagerando. La primera vez me dijiste que le sacara el inhalador como si eso fuera todo. La segunda vez me dijiste que disfrutara lo que quedaba de la tarde. Y el domingo siguiente, cuando la señora Consuelo bajó con el perro y Valeria se expuso otra vez, tú estabas ahí y no dijiste nada. Y al día siguiente, cuando Valeria amaneció con los ojos hinchados, me dijiste que no exagerara. Rodrigo no dijo nada. Me miraba con esa expresión suya que yo antes interpretaba como serenidad y ahora veía como lo que era, distancia. Lo que quiero saber, continué, es si esto es un patrón o si fue una excepción. Porque si yo repaso los últimos años, Rodrigo, las citas con la doctora Fuentes las agendé yo. Las medicinas de Valeria las compro yo. Cuando Valeria tuvo la crisis de asma a los 5 años y tuvimos que ir a urgencias del IMSS a las 2 de la mañana, tú tardaste 40 minutos en despertar porque tenías los audífonos puestos. Yo fui con ella sola en el Uber porque no quise esperarte. ¿Te acuerdas de eso? Algo cruzó por su cara. No era culpa. Era algo más parecido a la incomodidad de quien reconoce un territorio que prefería no pisar. Eso fue diferente, dijo. ¿Por qué fue diferente? Porque eran las 2 de la mañana y yo estaba dormido. Yo también estaba dormida, Rodrigo, pero yo escuché a nuestra hija toser. Silencio. No sé qué quieres que te diga, Camila. Quiero que me digas si esto te importa, si Valeria te importa de una manera que no sea solo declararlo cuando alguien te pregunta. Porque declarar que tu hija es lo más importante del mundo y luego seguir mirando el celular mientras ella usa el inhalador en su cumpleaños, esas 2 cosas no viven en el mismo lugar. Rodrigo se levantó, fue a la ventana, se quedó de espaldas a mí. «Sabes que Valeria me importa», dijo. «Yo sé que crees que te importa», dije yo, «pero el amor no es lo que uno cree que siente, es lo que uno hace». Se dio la vuelta. «¿Y esto qué es? ¿Un juicio?» No, es una conversación que debimos tener hace años y que yo evité porque pensé que si yo cargaba con suficiente, si yo era suficientemente buena, si yo no pedía demasiado, las cosas iban a equilibrarse solas. Me detuve, respiré. Me equivoqué. Las cosas no se equilibran solas, solo se desequilibran más. Rodrigo me miró durante un momento largo. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que necesito que seas mi compañero, no mi espectador. Y si eso no es algo que puedas hacer, necesito saberlo ahora, no dentro de otros 7 años». El silencio que siguió duró lo suficiente para que yo supiera la respuesta antes de que él la dijera. «No sé si estoy listo para este tipo de conversación», dijo al final. «Ya lo sé», dije yo. «Por eso la estoy teniendo yo sola, como siempre». Me levanté, fui al estudio. Abrí el cajón trabado, saqué la carpeta azul, la puse sobre la mesa del comedor frente a él cuando volví a la sala. «Esto es lo que hay», dije. «El departamento, el Infonavit, el aveo, las cuentas, todo está aquí. Ya hablé con una abogada, sé exactamente cómo funciona esto en sociedad conyugal. No te lo estoy diciendo como amenaza, te lo estoy diciendo para que sepas que ya no estoy en desventaja». Rodrigo miró la carpeta. Luego me miró a mí, y vi algo que no había visto en mucho tiempo en su cara. Me vio. No a la Camila que aguantaba, no a la Camila que resolvía, no a la Camila que no exageraba. Me vio a mí. «¿Quieres divorciarte?», dijo. «Quiero que nuestra hija tenga un padre que esté presente, si eso puede pasar dentro de este».